La semana pasada. Bueno, espero que lo vengan siguiendo, chicos. Lo último que hablamos en la cátedra sobre el parcial es la idea es hacer algo muy parecido, levantar un archivito CSV, procesarlo. La idea que yo vengo teniendo, de hecho, me parece que la van a tomar en el resto de los cursos, es empezamos nosotros desde hace 4 clases más o menos, creo que venimos con el orden CSV. Lo primero que hicimos fue aprender a procesar el CSV en sí. Y esa misma clase lo que vimos fue collections. Entonces la idea fue levantar un archivo CSV que estaba desnormalizado, identificar las clases, las estructuras, procesarlo, levantarlo y ver cuáles de las estructuras de datos, o sea, cuáles de las collections, digamos, eran las más convenientes. La clase siguiente hicimos lo mismo, pero en vez de usar en vez del el proceso de carga por el cual poblábamos esas estructuras de datos, esas collections, en vez de hacerlo con PO, se hizo con funcional. Utilizamos lambdas y utilizamos streams. La última clase, ya lo que hicimos fue aprovechar lo que habíamos hecho en las clases anteriores, una vez que teníamos las colecciones levantadas, que es lo que entiendo que va a tratar el parcial, es pasarle datos que estén desnormalizados o no, y que ustedes los levanten. Y una vez levantados era volcarlos sobre una base de datos. Para eso en la clase de pasada vimos concepto de base de datos en general, cómo accederla desde el IDE. Vimos, en el caso de ustedes, lo pudieron seguir con una embebida. Para eso hubo scripts para generar la estructura de la base de datos y aparte yo les pasé los ejemplos con otros motores que quedaba por cuenta de ustedes si querían probarlo. En el caso nuestro fue un Postgre y un MySQL. Y después la idea era que con cualquiera de los approach, cualquiera de las formas de encarar el problema, obtener siempre un mismo resultado. Era, si no me acuerdo, era cuáles eran todas las órdenes para un determinado usuario. Bien. La idea de la clase de hoy es dar un paso más, y es el último que tiene que ver con datos, que ya es usar la Persistence API de Java, se llama JPA, Java Persistence API, que me provee de una serie de abstracciones, entre ellas me da un ORM. Un ORM es un Object Relational Mapper, ¿estamos? Es una tecnología basada en clases que me permite hacer un mapeo de lo que es el mundo relacional al mundo de objetos, con todas las limitantes y, si no son limitantes, con todas las incomodidades que puede provocar el tema, ¿no es cierto? Porque hay un conflicto disruptivo ahí de lo que es la forma de pensar un sistema desde relaciones a pensarlo como objetos. Entonces decía, bueno, de qué de qué me provee normalmente la JPA? Donde a su vez, acá una pausa, si todo el modelo de JPA, toda la API fue originalmente pensada como como un contrato, ¿qué es lo qué me dirían si yo le digo la JPA fue un contrato? ¿Qué es lo primero que me podrían decir? Que una interfaz. Que está basado en interfaces, pero si con interfaces solas no hacemos nada. Lo que sacamos de ahí es que ha habido implementaciones. En la historia de Java siempre hubo implementaciones que se llamaron de referencia, que fueron las primeras en salir, pero no necesariamente porque una implementación fuera de referencia era la dominante en el mercado. Entonces, en el caso de JPA, la implementación de referencia, que fue una de las primeras, se llamó Eclipse Link, hecho por eclipse.org, ¿no es cierto?
Pero seguramente la que ustedes más, cuando yo les diga Hibernate, ese seguro que lo han escuchado. Bien, esa no era para nada una implementación de referencia, pero sí fue dominante. De hecho, de acá en más, cuando veamos Spring, vamos a ver que Spring, por defecto, por detrás, está utilizando Hibernate para sus mecanismos de persistencia. Como todo sistema de mapeo tiene sus problemas y rompe los moldes. Y un poco el objetivo de la clase de hoy va a ser mostrarles cómo algo que debería funcionar no funciona porque el contrato no se respetó. Fundamentalmente por esta que es la implementación de referencia. Si ustedes tuvieran que modelar alumno, a ver, persona y alumno en una base de datos, ¿cómo lo harían? Yo ya les pasé los scripts, pero ¿cómo se los pase yo? Debe haber estado en la 4. Ah, no estoy en el proyecto. Nos había pasado el script de SQL que crea la tabla. Claro, pero ¿cómo estaba modelada es la pregunta? eh, PID en ambos y para persona tenía DNI, apellido y nombre y para alumno tenía PID y legajo. Correcto. Este es el de ustedes. Les pido un segundito. Esto es lo que estaba buscando y no encontraba. Semana 4, no. Semana 3, no, tampoco. ¿Cuándo les pasé los? Semana 5. Acá está. Esto es lo que estoy buscando. Bien, yo acá les paso. Para la persona, obviamente tiene todos los datos, pero en la tabla de alumnos pongo el PID y el legajo, porque se supone que de dónde voy a sacar los otros datos. ¿Cómo sé yo De cuál es el persona, perfil de un alumno? de persona por el PID, la clave Bien. primaria. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual lo accedo? ¿Cómo se llama eso en el modelo relacional en datos? ¿Lo han visto? Lo tienen que haber visto en GDA. ¿Qué hago entre las dos tablas para que a partir de un PID de un alumno poder obtener, o a partir de un legajo de un alumno, yo quiero poder obtener su apellido? Con Como una agarras una primary key, primary key y una foreign key. Bien, pero ¿y qué tengo que hacer en la consulta? Cuando hago la consulta. Join. un join. Join, ¿estamos? Bien, entonces, perfecto. Esa es la forma de modelarlo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo modelarían esto ustedes en el mundo de objetos? ¿Y sería como una herencia o no? No sé. ¿Están seguros? ¿Ustedes lo harían así? A través de parámetros, constructores. Sí, pero ¿cómo modelarían las clases? Yo acá tengo que tener Modelaría un DAL, ¿no es cierto? Y tengo que tener un domain. Acá tengo mi dominio. Yo tengo acá mi clase persona, ¿bien? Tengo mi clase persona y ahí están los atributos. La clase alumno tiene sentido, tiene más que sentido. De hecho, si yo quiero respetar el paradigma de objetos, lo tengo que modelar así. Alumno extends persona. Hay alternativa. Sí, alguien decía algo. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Porque Sí, soy el único que no lo ve. se ve la pantalla.
Bien. Levante la mano el que me ve la pantalla. Ahí está, estaba en otra pestaña. Ok, no hay problema. Alumno extens persona. Pregunta, ¿existiría alguna... Sí, Agustina. Ok. ¿Existiría alguna alternativa de diseño a esta? Sí, que al legajo lo pongamos directamente digamos, en alumno y en docente, sin persona. El legajo está en alumno y está en docente. Digo, pasar los datos de persona a alumno y a docente, digamos, no tener persona. Y bueno, bueno, es bien. Es una alternativa. ¿Qué pasa si las clases fueran un poco más extensas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los datos del alumno, acuérdense que esto está simplificado con fines didácticos, ¿no es cierto? Entonces yo puse nada más que un legajo. Podría tener un montón de otros datos propios del docente, como por ejemplo la antigüedad, o podría tener, digo, si yo me estoy llevando todo eso a la persona, ¿qué pasa si más adelante, a ver, todas las personas no necesariamente son docentes? ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar los campos en null. Digamos que no es un diseño firme ese. La pregunta, a ver, si yo les digo, ¿qué característica de objetos estoy utilizando acá que ustedes están viendo acá en pantalla? En esta línea de acá, en la línea 7. Herencia. La herencia. Bien, y seguramente ustedes cuando vieron el paradigma vieron una palabra que se llama extensión. Extensión de clases, lo tienen que haber visto en paradigmas. ¿Qué otra palabra vieron que no era extensión? Ah, el Inclusión. include, ¿o no? Es composición. Eso. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo sería un caso de composición? ¿Cómo sería la clase alumno acá si no tuviera extensión? ¿Cómo? A ver, pregunta. Yo puedo poner alumno A igual a new alumno, bla, bla, bla. Y 20 líneas más abajo puedo poner a.get apellido. Lo puedo hacer, ¿no es cierto? Sí, Bien. ¿Por qué? Porque alumno extiende de persona. Si yo utilizara composición ahora, ¿cómo quedaría la cabecera de la definición? El extend persona se me va. Bien, me va a empezar a dar errores, pero no importa. ¿Y qué tengo que hacer ahora si voy a componer? Tendría que tener acá En la abajo, interfaz, ¿o no? no, tendría que tener un private El nombre, el apellido. persona, persona. Ah, estaría un Tendría montón, que claro. tener una Ujú. clase adentro de otra. ¿Se entiende? Eso es composición. Y si yo quiero acceder al apellido del alumno, tendría que poner alumno.getPersona. Si es que a ver, yo puedo decidir tener un getter de la persona y tener un get apellido, o puedo tener en alumno, redefinir un método de get apellido que internamente llame a su clase privada persona al get apellido. ¿Me explicó? Sí, Aldana. Capaz estoy confundida con un concepto de diseño, pero en diseño de sistema nos explicaron como que la composición es otra cosa. ¿Tiene algo que ver con ese tipo de composición que nos explican en diseño? Muy probablemente la composición tenga muchas más características de la única que yo estoy nombrando ahora, pero esto no deja de ser composición. Yo puedo componer una clase con otras, ¿estamos? O puedo extender una clase de otras. Cuando yo uso extensión, que es herencia, de hecho,
años atrás se hablaba de herencia por composición o herencia por extensión. ¿Bien? No sé Ah, cómo está bien, el mundo entonces es de... distinto, porque a ¿Cómo, nosotros lo cómo? que que entonces es distinto a lo que nos explicaron en esa materia, porque en esa materia como que nos explicaron en resumen que la herencia se usa para reutilizar comportamiento y la composición era otra cosa, que es cuando vos tenés clases que físicamente están formadas por otras clases, que la composición es algo que además de conceptual, en el mundo real, cuando al Pero es que pasarlo a la estás abstracción es algo diciendo, físico. correcto, pero estás diciendo lo que yo había dicho. Por eso digo, yo puedo, a ver, yo tengo dos formas de modelar y de diseñar. Yo dije, puedo usar extensión, alumno, hereda, comportamiento, que ya vimos en Java es relativo porque no existe el polimorfismo estático, en el caso de Java, ¿cierto? Pero en ese caso, claro, alumno extiende de persona, hereda sus atributos y su comportamiento. Bien, pero después yo dije, yo podría, yo no dije que sea la correcta, pero yo dije, yo podría haber modelado esto de otra manera, yo podría haber pensado, bueno, un alumno es algo que tiene un legajo y adentro tiene una persona que es la que contiene los datos de la persona asociada al alumno. No estoy diciendo que eso esté bien, mal, mejor o peor, estoy diciendo que es una alternativa. Estoy diciendo que si yo le ejecuto un programa así, el programa funciona. Sí, Agustín. Profe, y luego en el constructor tendrías que poner dis.persona igual persona. Bueno, eso es una decisión de diseño. Yo podría tener un constructor public, alumno, esto que era un string, legajo, persona, persona, persona. Y acá yo podría hacer dis.legajo igual a legajo, dis.persona igual a persona. ¿Se puede hacer así? Sí. ¿Se debe hacer así? No lo sé, porque eso depende del diseño. Yo podría también, en vez de meterle a una persona en el constructor, podría cambiar este constructor o podría agregar un constructor. Para hacerlo rápido, lo voy a hacer limitado. Yo podría tener un public alumno, string, legajo, string, apellido, ¿bien? Y para que no me dé error, no lo voy a poner, pero imagínense que yo acá pongo punto suspensivo, ¿estamos? El apellido, el nombre, el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá adentro, ¿qué voy a hacer? Eh, voy a hacer dis.legajo igual legajo y dis.persona igual a new persona y voy a utilizar el constructor de persona con los parámetros que estoy metiendo acá. Apellido, nombre. ¿Se entiende? Puedo usar uno, puedo usar el otro, puedo usar los dos. Eso es una decisión de diseño. ¿Bien? Si ustedes me preguntan qué es lo obvio en este caso, bueno, lo obvio en este caso es que ni siquiera tendría que usar composición. Lo obvio en este caso, traten de seguirme a dónde quiero ir. No estoy diciendo lo que estaba haciendo estaba mal y tengo esta mejor alternativa, sino todo lo contrario. Digo, la alternativa obvia es usar la extensión. Digo, ¿qué otra hubiese podido tener para que funcione? Sin importar si está bien o está mal. O si me hace ruido o no me hace ruido. Podría haber usado composición. Y bueno, ¿cómo hago con los constructores? Bueno, ya veo, tengo alternativas. Ahora, la otra pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que corresponde hacer en este caso? Y en este caso, esto a mí un poco me duele los ojos, ¿no? Si lo veo. Si yo veo esta composición, me molesta. Entonces, prefiero vamos a borrar esto, que fue lo que creé recién. Sí, vamos a crear esto y vamos a volver para atrás como estábamos.
Esto lo saco y bien, bien, así estaba. Bueno, pero ¿para qué se molestó en decirnos todo esto? Precisamente porque cuando veamos cómo sugieren, cómo tengo que hacer yo para modelar esto con un ORM, que es una herramienta que yo decido usar o no usar, pero si la uso con sus potencias y sus limitaciones. ¿Qué pasa? La especificación de JPA previó estos casos. Che, ¿qué pasa cuando tengo clases que heredan de otras? Bueno, entonces, en el contrato dijo que cuando uno, que ya vamos a ver, ya entramos en el tema, cuando uno empieza a definir las clases que en JPA se van a llamar entities, ¿estamos? Cuando uno empieza a modelar las entities, tiene que tener la posibilidad de decir que una entity hereda de la otra. Y como lo que estoy utilizando es un mapper, el mapper tiene que ser lo suficientemente... ¿Por qué veo un botón rojo acá? ¿Alguien está grabando la clase desde...? No, porque estoy presentando. De todas maneras, si graban no tengo problema, pero quería saber si alguien había descubierto cómo grabar desde Zoom. Decía, che, para que al programador, supuestamente, yo nunca lo entendí, pero para que al programador le resulte más intuitivo, dado que está acostumbrado a trabajar con objetos, seguir trabajando con objetos y no meterlo en el mundo del SQL, vamos a idear una tecnología que me permita mapear. Y si los que a ver, los que hicieron desarrollo de software, ¿no usaron algún ORM para Node? SQLize. Sí, creo que sí, Coles. Bueno, ¿qué es lo que hace Sequelize? Mapea. ¿Estamos? Les genera a ustedes un montón de clases, o si tiene la herramienta les genera el código, y si no, simplemente ustedes se aprenden las reglas y ustedes escriben el código, da lo mismo, pero ustedes, al importar ese paquete después lo que hace es procesar las clases y se sabe dar cuenta, en función de cómo escribieron ustedes una clase, cómo es o son las clases, las tablas asociadas en la base de datos. Acá pasa lo mismo. JPA, en su contrato, prevé que tiene que haber un ORM por detrás. Y ese ORM tiene que poder interpretar las entities, ahora vamos a hablar de entities, que ya llegamos, a ver cómo están escritas, y en función de cómo yo escribo una entity, solo se tiene que dar cuenta de cómo es o son las tablas vinculadas a esa entity que están en la base de datos. Cuáles son las relaciones entre atributos y cuáles son las relaciones entre campos. Si dos entities están asociadas entre sí con una relación 1-1, uno a muchos o muchos a muchos, también se tiene que poder dar cuenta. Yo les expliqué clases atrás que cuando yo les doy un CSV que está desnormalizado, que tiene, por ejemplo, el ID del cliente y el nombre del cliente, y tiene el ID de la ciudad y el nombre de la ciudad. Pero cuando ustedes desarrollan las clases, ustedes no ponen una clase, en el cliente no ponen ID, name, y después ponen ID ciudad y nombre ciudad. Lo ponen directamente una ciudad, porque ya se tomaron la molestia de ir a diseñar una clase ciudad que ya tenía su ID y su nombre. Es un error traspolar del mundo de relacional, llevarlo tal cual al mundo de objetos. Se supone que en el mundo de objetos de Java yo tengo que trabajar con colecciones. ¿Bien? Entonces, cuando un curso que tiene un montón de alumnos asociados, no va a tener una lista de ID de personas, va a tener una lista de alumnos. Y esos alumnos deberían extender personas, para que cuando yo quiera de un curso recorrer sus alumnos y ver los apellidos de los alumnos que están en el curso, poder hacerlo todo a través de las colecciones. ¿Hasta ahí me siguen? Prefiero que chillen, chicos. Sí, Bien. Para eso, yo tengo dos opciones. Una es como les mostré la clase pasada. Yo implementé por cada objeto del dominio un patrón propio
que está incompleto porque esto era a los fines de mostrarlo, y yo tenía un DB persona, un DB docente y un DB alumno. ¿Y qué hago yo acá? Supónganse en el DB alumno cuando lo guardo, fíjense. Vamos a un método save. Save DB, a ver si este tiene. Y me tengo que ir. Fíjense. Ah, porque ya acá estoy trabajando con métodos almacenados. Pero no importa, a ver si se saben dar cuenta a qué voy. Si yo el método, fíjense, el alumno tiene apellido, DNI, Sí, profe. no, no Tiene tiene. legajo. Tiene legajo y tiene un ID, nada más. Pero como hereda de los otros, está claro que lo puedo obtener, pero cuando yo guardo en una tabla, ¿por qué estoy usando el DNI, el apellido? Está claro que el método save alumno, que lo tienen ustedes ahí en SQL, lo que está haciendo por detrás es un save persona. Y si yo en vez de utilizar un procedimiento almacenado hubiese hecho esto a mano, pues yo tendría que haber hecho un insert into persona o una update persona, ¿estamos? Y después, recién ahí, una vez que eso pasó bien y que no hubo error, recién ahí modificó dentro de una misma transacción el legajo. ¿Me explicó? Repito, yo tenía mis clases del dominio, implementé clases auxiliares por cada uno, esto es un patrón, y por cada una de estas clases yo tengo todos los métodos CRUD. Un load, load list, save, etcétera, delete, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo o parecido debería pasar si esto, en vez de haberlo hecho a mano, yo utilizara un ORM y utilizara JPA. Tendría que poder hacer algo con las entities para que la tecnología se dé cuenta sola de cuáles son las tablas. Y después, cada vez que yo modifico algo en mi aplicación, poder, poder manejar la persistencia, ya sea para actualizar, para insertar o para borrar datos. El tema es el siguiente, decía. JPA en su contrato previó que podían existir casos de extensión. Y en el caso de las bases de datos, probablemente ustedes cuando hayan visto GDA hayan visto que cuando ustedes tienen relaciones uno o varios perdón, relaciones uno a uno por tipificación, hay varias estrategias. O pueden tener ahí sí una gran clase que se llame persona, que tenga su legajo docente y su legajo alumno. ¿Está bien? Bueno, para mí no está bien, no sé si puedo decir que está mal, por lo menos puedo decir que no me gusta, pero sí digo que podría funcionar. Yo podría tener una tabla donde tiene nombre, apellido, bla, 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 legajo alumno y legajo docente. Podría tener una tabla que sea persona y que si yo asumo que cada persona puede ser o alumno o docente, yo podría agregar un campo en esa tabla que se llame tipo y van a ser de los docentes y a los alumnos, y en función de si una persona es alumno o docente, al legajo lo voy a ir a buscar a la tabla de docentes o de alumnos. En este caso suena raro, pero imagínense cuentas bancarias. Normalmente una cuenta no puede ser caja de ahorro y cuenta corriente al mismo tiempo, ¿me explicó? Y una caja de ahorro no tiene descubierto, pero la cuenta corriente tiene descubierto. Los datos del descubierto suelen ir en una tabla aparte.
Entonces yo tengo una gran tabla que se llama cuentas, donde todas tienen su sucursal, su número de cuenta, bla, bla, bla. Puedo vincularla a datos de un mismo titular, etcétera. Pero a su vez podré tener otra tabla donde estén los datos característicos de una cuenta, si es una cuenta de inversiones, con sus atributos específicos, o si es una cuenta corriente, con sus atributos específicos. En ese ejemplo cierra mejor que yo puedo tener destinar una columna a destinar qué tipo de cuenta es la que estoy refiriendo y en función de qué tipo es la cuenta, es contra qué tabla voy a hacer el join para obtener los datos. Por eso, ¿cómo será que tiene lógica que ese caso también fue previsto? Fue previsto el caso este en el que haya herencia directa. Fue previsto el caso en el contrato donde haya tipificación. Fue previsto el caso en el que haya una única tabla. ¿Bien? El problema es que la única implementación que yo conozco al menos que implementó esto, pero con errores, fue OpenJPA. Yo recién les dije, por ejemplo, existe Eclipse Link, que es el de referencia. Existe Hibernate, que ustedes lo deben conocer. Existen un montón de otros. Bueno, de todo esto que estoy nombrando, el único que yo conozco que implementó, que se ajustó al contrato, fue OpenJPA, pero con errores o deficiencias que ahora vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quiero modelar esto, si yo quiero modelar una clase alumno extend persona utilizando JPA, no puedo. No se puede. Estoy obligado a regirme por el patrón de relacional y tengo que usar composición. Y no puedo usar extensión. ¿Estamos? Y cuando lo veamos con Spring, vamos a ver que efectivamente no se puede. Y para mostrar que no se puede, entonces ahora sí, yo vuelvo a este otro proyecto. Para mostrar que no se puede, les voy a mostrar cómo es. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Espérenme que ubique. No es acá, es acá. Les voy a mostrar ahora cómo están diseñadas estas clases que son entities, ¿estamos? Y cómo se hacen los mapeos. Antes de empezar a ver cómo diseño cada una de las entities, estaría bueno mostrarles antes que para que esto funcione yo tengo que darle al contenedor que va a correr mi aplicación, sea la JVM misma o sea dentro de un servidor de aplicaciones, le tengo que especificar lo que se llama la unidad de persistencia. Una unidad de persistencia es una configuración que me permite decir qué drivers son los que voy a utilizar para persistir, cuáles son las clases que voy a registrar y demás parámetros. Para poder hacer eso, existe un archivo que debe estar siempre en una carpeta que se llama metainf. Ya, chicos, cuando termine la clase de hoy, yo paso esto al proyecto nuestro y se lo subo. Debe estar en una carpeta que se llama metainf, que debe estar dentro de recursos. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando yo les pasé los archivitos SQL, los CSV, entonces yo les dije, por cuestiones de practicidad, se los pongo dentro del mismo paquete, no corresponde que vayan ahí, deben ir en esta carpeta. Pero ¿qué pasa? Como semana a semana tuvimos varios de estos archivitos, para que no se mezclaran, yo los puse dentro de cada uno de los paquetes. Con este estoy obligado a ponerlo acá, porque si no, no va a funcionar. Porque hay una convención que esta carpeta tiene significado dentro de la JVM, y así como puedo poner este archivo, puedo poner otros archivitos de configuración que no vienen al caso, pero que van a ser buscados acá. Si yo este proyecto lo quiero compilar sin este archivito acá, va a compilar, pero cuando lo quiera ejecutar voy a tener un runtime exception, porque no va a estar encontrando los datos de la unidad de persistencia o de las unidades de persistencia. Así como dijimos en la clase pasada que si yo no hacía un class for name, ¿estamos?
y no registro un driver, y a su vez, por más que yo ponga class for name para registrar un driver, si no pongo los JAR, o sea, si no pongo las librerías, eh, los drivers, ¿no es cierto? Si no los pongo en el ClassPath, no los dejo visibles y accesibles a la JVM, también voy a tener un problema, un error en runtime. Bueno, lo mismo pasa con esto. ¿Cuál es la estructura de un persistence XML? Bueno, cabecera típica de tu archivo XML y arranco con persistencia y termino abajo de todo con persistencia. Típicamente se suele tener acá un solo persistent unit. Estamos normal, es raro que una aplicación se vaya a querer conectar a más de una base de datos. No es imposible, pero no es típico. ¿Estamos? Por cuestiones de vuelta de mostrar esto y didáctico, yo agregué tres. Agregué uno que se llama PGPU, otro que se llama MyPU, o sea, el primero era para Postgres, este para MySQL, y otro que se llama H2PU. Bien. ¿Por qué esto tiene que estar en la JVM, en el contenedor? Porque la forma en que yo lo voy a acceder desde la aplicación es por su nombre. Ya llegamos ahí, pero cuando yo ejecute este programa, le voy a decir en algún lado, utiliza la persistent unit que se llama H2PU. ¿Dónde la va a ir a buscar? Va a asumir que este archivo persistence.xml existe y que está puesto acá. Si no lo encuentra, me va a dar un error. Y una vez que lo encuentra y lo carga, vamos con este último, porque en definitiva son todos muy parecidos. Lo que va a cargar de este contexto es toda su configuración. Lo primero que le voy a dar, fíjense que yo tengo acá dos proveedores, que uno está, ya vamos a comentar uno y descomentar el otro para mostrar. Tengo dos proveedores, Eclipse y OpenJPA. Eclipse, que dijimos que era el provider, la implementación de JPA de referencia, y otro que yo lo usé es para mostrar que con OpenJPA puedo usar herencia, aunque no queda muy... Tiene sus problemas, digamos, pero con Eclipse no lo puedo hacer. Con Eclipse estoy obligado a usar composición en vez de herencia. Independientemente de que use uno u otro, voy a definir después cuáles son las clases, y fíjese que las clases tienen el nombre resuelto completo desde el primer paquete, ¿estamos? Que son persona, docente, alumno, materia y curso. Y finalmente, las properties. Las properties de esta persistent unit, donde típicamente, bueno, típicamente no. En el caso de Eclipse Link, pide esto. ¿Estamos? Eclipse Link pide esta configuración, esta property. Si yo acá, por ejemplo, acá no me hace falta descomentar, ya está comentado Eclipse y está OpenJPA activo. Cualquier property que yo ponga acá que no le haga sentido, ¿estamos? No molesta. ¿Estamos? No hace falta que yo comente Eclipse Link si quiero utilizar OpenJPA. Lo puedo dejar, que es lo que hice acá. Y las cuatro que sigue son comunes a cualquiera de las implementaciones. ¿Estamos? ¿Qué son? El driver, la URL de la conexión, el usuario y la contraseña. En el caso de H2 están vacíos, acá más arriba de MySQL y en Postgres obviamente tienen datos. ¿Bien? Y lo que está comentado, si tenemos tiempo después lo vemos, por ahora lo ignoramos. Conclusión, desde la aplicación, cuando yo diga, che, me quiero conectar a la base de datos y voy a utilizar JPA, para eso necesito que montes el ORM y que puedas comprender los mapeos. Cada vez que yo te diga que guardes un objeto de una clase o que lo levantes de la base de datos, sepas cómo hacerlo, cómo mapa, o sea, qué query tenés que hacer para devolverme una instancia de una clase en función de cómo fue mapeada. Y para eso se utiliza toda esta configuración que está acá. ¿Dudas hasta acá, chicos?
No, Profe, perfecto. tengo una Bien. dudita, ¿no? No está en duda, pero puede ser que también se llama Application Properties. ¿Esto es lo que acaba de explicar o esto es algo distinto? Si vos me hablas de Application Properties, no sé si me estás hablando de algún archivo de configuración de Spring. Este, no, ¿por qué decís Application Properties? ¿Dónde lo O has sea, escuchado? ¿Dónde lo has yo leído? le pregunto porque yo la cursé el año pasado y como que voy viendo también los archivos que había hecho yo el año pasado. Y Bien, no ese sé cómo property, hay. ahí te estás adelantando. Ese Ah, ok. property que me estás hablando es cuando veamos a partir de la semana que viene Spring. Ajá, Ahí vamos a ver ese archivo ok, ok, ok. application.properties o puede ser .yaml. Puede Bien, ser, bien. bien, entonces no es lo mismo. Listo. No, Gracias, no es profe. lo mismo. Así No es no lo lo mismo. confundía porque lo relacionaba con eso. Está muy bien la pregunta. Eh, cabe aclarar que para que a su vez esto funcione, ¿no es cierto? Mejor dicho, para que cada una vamos a la clase persona, para que cada una de estas anotaciones que están acá funcionen y lo que está en el persistence XML funcione, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar las dependencias. Entonces les muestro el POM XML. Y dependiendo, yo dije, una especificación es un contrato, la implementación es, valga la redundancia, la implementación. Es decir, que yo no podría tener dos implementaciones cargadas al mismo tiempo, porque si no, se los muestro primero para no hablar en el aire. eh, JPA, yo acá tengo Eclipse, ignórenlo, tengo Eclipse Link, Eclipse Link viejo, por eso está comentado, y OpenJPA. Bien. ¿Podría yo descomentar Eclipse Link? Acá, el de acá arriba. Este que está acá, ¿lo podría descomentar y dejar los dos descomentados? Y yo creo que se haría una ensalada. ¿Por qué? Porque cada una de estas anotaciones que están acá, fíjense, si yo vamos a hacer, les voy a mostrar. Me vengo al POMI XML, me vengo a esto que está acá con OpenJPA y lo voy a comentar. Bien, voy a actualizar Maven. Y fíjense que ahora tengo un montón de errores, porque ya no sabe qué es table, ¿me explicó? Porque todos los imports que están acá, en este caso javax.persistent, no sabe dónde ir a buscarlo. ¿Me explicó? Java Persistence va a estar en la librería que yo decido usar. ¿Y cuál? Y bueno, elijo una. No puedo elegir más de una porque si no voy a tener varias librerías que me están implementando los mismos paquetes. Entonces tendré un problema de resolución de nombres. ¿Estamos? No sabría cuál utilizar. Esto lo digo porque me parece que refuerza la noción de contrato, plano y obra. ¿Estamos? Entonces vuelvo a mi persistence y, no, perdón, a mi POM XML y ya que estamos, voy a dejar comentado OpenJPA. En el caso de OpenJPA no solamente me pide que agregue las dependencias, sino que también me pide un precompilador, es un plugin, ¿bien? Cosa que no me pide Eclipse Link. Me voy a venir entonces, voy a descomentar Eclipse Link. Ahí está. Bien, y ahora voy a corregir todos los errores que tengo acá, que lo tengo que hacer para poder mostrarles. Fíjense que tengo un montón de problemas. ¿Por qué?
porque la versión de Eclipse Link que estoy usando es una nueva y por cuestión de propiedad, patentes y demás, Oracle se queda con el nombre Java. Por lo tanto, los paquetes ahora no, de muchas implementaciones no se pueden llamar Java X, sino que se tienen que llamar Jakarta. Por lo tanto, para el caso de Eclipse Link, voy a descomentar esa línea y voy a comentar esa línea y se me fueron todos los errores. ¿Estamos? Lo mismo voy a hacer con alumno. Comento una y descomento la otra. Lo mismo voy a hacer con docente. Curso. Y materia. Bien, no tengo más problemas. Repaso por las dudas para no meter la pata. Repaso que en mi persistence, acá también lo mismo. Vamos a voy a habilitar Eclipse y voy a deshabilitar OpenJPA como provider. Lo mismo voy a hacer para el de MySQL. Lo mismo voy a hacer para H2. Y finalmente en el POM XML me quiero fijar que no esté habilitado el plugin. No está habilitado. Y la única dependencia que tengo de JPA es la de Eclipse Link. Ya cuando voy a ver si les limpio un poco, chicos, cuando les pase esto, porque antes yo estaba utilizando con las versiones viejas de Eclipse Link, tenía que usar todas estas artefactos. ¿Estamos? Mientras que ya a partir de, no me acuerdo qué versión, pero acá voy por la 4, ya con cargar esta sola dependencia es suficiente. No me hace falta cargar todas las otras. ¿Bien? Bien, entonces ahora sí, habiendo explicado esto, vamos a mi primera clase, que es la clase de persona. Lo primero que voy a hacer, una vez que ya tengo las dependencias y demás, es anotar una entidad como entidad. Bien, para eso existe la anotación entity. Yo recién les explicaba que cuando yo les expliqué el ejemplo de las cuentas y no sé si me puede salir algún otro, donde es evidente que yo puedo tener una única gran tabla que tiene algunas columnas, para cada fila no tiene todas las columnas, si es una cuenta corriente tendrá los datos en las columnas de la cuenta corriente, pero no es lo mismo en la caja de ahorro, eso estaría totalmente desnormalizado, no tiene sentido, pero lo podría hacer. Otra es que yo, bueno, digo, tengo una única tabla de cuentas en la última columna la voy a llamar tipo. Y ese tipo podrá ser, qué sé yo, A para caja de ahorro, C para cuenta corriente o I para cuentas de inversión. Y en función de qué tipo es esa row, es contra quién voy a hacer el join, contra qué tabla voy a hacer el join. ¿Bien? Esa es otra estrategia. Y la otra es decir que siempre tengo que hacer un join contra quien sea que yo esté heredando, voy a hacer el join. ¿Estamos? Y que no necesito tipo. No necesito tipificar. ¿Por qué? A ver, vamos de vuelta para no confundirlo. ¿Una cuenta puede ser de inversión y de ahorro al mismo tiempo? No puede ser. Pero una persona puede estar cursando un posgrado a la noche y dando clase a la mañana. Sí, ¿no es cierto? Una persona sí puede ser alumno, puede tener legajo docente y legajo de alumno. Entonces no importa no importa el caso, digamos, yo siempre puedo hacer un join contra docente para ver si es docente, y obviamente si no tiene legajo, asumo que no es docente, y contra la tabla de alumnos para ver si tiene legajo, asumo que es alumno, y si no, no es alumno. ¿Estamos? Ese tipo de estrategia de herencia se llama joined.
Las otras son las que yo le decía, puedo tener una tabla por clase o puedo tener una single table. ¿Bien? Está claro que la que yo quiero utilizar es joiner. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Antes de marearlos con todo esto, les voy a mostrar el esqueleto que ustedes sí van a entender y partimos de ahí. Esto empieza, fíjense, acá. En la línea 67 dice Public Class Person Implement Serializable. Tiene que poder ser serializable. Cosa que lo vimos, no sé si 3, 4 clases atrás. ¿Se acuerdan lo que era serializable? Sí, no. ¿O se acuerdan o no se acuerdan? Yo no. Serializar un objeto es poder almacenarlo en algún archivo. Típicamente el modo texto, no necesariamente. Típicamente un objeto se puede codificar a texto, estamos, con alguna estrategia, patrón o lo que sea, se lo guarda en un archivo y después se lo puede poner, se lo puede levantar. Eso es serializar cuando se lo guarda, deserializar cuando se lo levanta. En el caso de Java no lo hace lo hace binario, no lo hace en un archivo de texto. Cuando ustedes, a ver, cuando ustedes están levantando, cuando ustedes en desarrollo de software estaban pasándose JSONs, esos JSON estaban siendo serializados y deserializados. En el caso de JavaScript, serializa a modo texto, porque el formato el que usan, olvídense de la extensión del archivo. El formato texto que está usando es JSON. ¿Estamos? En el caso de Java es binario. Olvídense, porque no me suma ni me resta, pero simplemente lo repaso el serializable. Pero sí digo que persona es una clase, como la que vimos en el dominio la clase pasada. ¿Qué tiene? Olvídense de todas las anotaciones. Tiene acá en la línea 75, 78 y 81, que son las que están marcaditas acá a la izquierda, son el ID, el DNI, el apellido y el nombre. ¿Bien? Todo lo demás hagan de cuenta que no lo ven. Concéntrense en una simple clase que se llama persona que tiene un ID, un DNI, un apellido y un nombre. Y aparte de tener eso, bueno, después tiene los constructores y después ¿qué tiene? Getters y setters. ¿Bien? Y después ¿qué más tiene? Tendrá un toString en algún lado y el hashcode y el equals, que esto yo les comenté, que cuando yo estoy trabajando con entidades o con clases que yo quiero poder almacenar en una base de datos, con que un ID, con que el ID de dos instancias de dos objetos de dos clases sean el mismo, yo debo asumir que hacen referencia a la misma row en una tabla, ¿me explicó? Si después uno tiene el apellido distinto al otro, hay una inconsistencia y será porque justo estoy queriendo actualizar uno en función del otro o por lo que sea, ¿me explicó? Pero yo asumo que dos instancias de la clase persona que tienen el mismo ID hacen referencia a la misma entidad. ¿Bien? Por eso estoy sobrecargando los métodos hashcode y equals. Y bueno, el toString para mostrarlo. Lo que me restaría ver entonces es todo extra que hay acá. ¿Estamos? Son todas anotaciones que por cuestiones de vuelta de poder mostrar, hay un montón que están comentadas. Ya vamos a ir comentando a ver qué es lo que va pasando. Tengo acá anotaciones que son de clase, como son entity, inheritance, table, named queries. Bien. Y después tengo anotaciones que son de atributos, como son ID, generated value, basic, column y para de contar, y no hay más. ¿Qué estoy haciendo entonces con esto? Yo estoy primero diciendo que la clase persona, que comienza acá, es más, esto ¿saben qué? Lo voy a borrar, después tengo de dónde recuperarlo.
porque no vamos a llegar a ver todo esto y no es necesario. Así, por lo menos, les queda menos incómodo para seguir. Y ya que estamos, vamos a... Creo que ahí está más completo. Entonces decía, mi clase persona la estoy anotando primero como entity. Bien, eso significa que va a ser preprocesada y una vez que es preprocesada, yo ya estoy habilitado a venir a escribirla acá en el persistence XML. Acá está, persona, línea 47. Y arriba también está para MySQL y para Postgres, ¿no? Pero en este caso en H2, línea 47. Lo mismo va a pasar con docente, alumno, materia y curso. En este caso, que es muy raro de ver, repito, esto está diseñado así, de hecho me agarré este ejemplo para mostrar los problemas de los ORM. En este caso estoy usando una notación que se llama inheritance, que muy rara vez la van a ver. ¿Estamos? Y le estoy diciendo qué tipo de herencia quiero aplicar con sus subclases. Bien, cada clase que herede después de persona, donde está acá de persona, va a asumir este tipo de herencia. Es decir, que cuando quiera hacer una query, va a saber cómo hacer los joins. En función de lo que el contrato dice que se tiene que hacer cuando la herencia es joined. Le digo cuál es la tabla. Hay muchas anotaciones que yo quizás podría haber omitido. ¿Por qué? Porque por convención, dependiendo la versión y demás, cuando una tabla se llama igual que una clase o al revés, digamos, cuando se llaman igual, por ahí no hace falta especificar esto. Pero por cuestiones de claridad yo lo dejo, que quede explícito. Le digo que esta clase persona va a ser una entity que va a tener herencia hacia abajo joined, que hace referencia a la tabla persona de la base de datos que yo le fije acá en el persistence XML, ¿no? Esto por ahora es transparente a la clase qué motor de datos yo estoy usando. Para eso existe este archivo que está acá. Después puedo definir lo que se llama named queries. ¿Estamos? ¿Para qué? Para yo poder ejecutar queries a través de su nombre, para que yo no tenga que escribir toda la consulta una y otra vez. Yo lo que puedo hacer es definir una consulta por su nombre y después parametrizarla. Y les hago una pregunta. Esto que está acá entre comillas, ¿qué es? Consultas. ¿Y qué lenguaje es? SQL. No. Select P from persona P. ¿No es MySQL? No. Yo no estoy haciendo select P punto asterisco o select asterisco from. Y fíjense que los objetos empiezan todos con mayúscula. Esto que está acá, JPQL. ¿cómo? JPQL. Correcto. Esto que está acá se llama JPQL, que es otra de las herramientas que me provee el JPA. Me da el ORM y por consiguiente, para yo poder explotar el ORM, que lo podré hacer con queries nativas, que ya vamos a ver, porque también soporta queries nativas, soporta queries nombradas y el lenguaje que está utilizando para ejecutar esas queries se llama JPQL. Bien. Esto no está haciendo referencia a tablas en una base de datos, sino a clases definidas en mi aplicación. Así como yo acá le dije que la tabla es persona, supónganse que acá la clase se llama persona, pero la tabla se hubiese llamado, no sé, people. ¿Estamos? En inglés, supónganse. Yo acá tengo que poner select from persona. Tengo que poner cómo se llama la clase. ¿A dónde estoy? Ya estoy perdido, perdón. Acá, la clase. ¿Estamos? Y tengo find all, find by ID. Fíjense, este find by ID se refiere al orden. Persona, find all by ID. Find by ID, qué tiene de raro? ¿Qué tienen de raro las últimas tres respecto de las primeras tres?
¿Qué hace un where? ¿Y qué Las más? primeras tres devuelven todos y las últimas tres devuelven uno solo. ¿Y qué más? Que están Están parametrizadas. asociando dos clases distintas No es que esté asociado, con el ID. sino que las de arriba, las tres de arriba, se ejecutan planas. Estamos en, find all significa devuélveme todos, va a ser un select asterisco from sin where. ¿Bien? Un find by ID, el by ID, esto es nomenclatura vieja y así se llamaba así se estilaba usar con JPA. Hoy en día confunde porque el find by, ese by está más asociado al by de acá abajo, que es el que filtra. Lo que tienen de distinto es que acá estoy parametrizando. ¿Ven este 2.pid? Significa que esta consulta, cuando yo la quiera ejecutar, le voy a tener que pasar un parámetro. La primera de todas me lista todos. La segunda y la tercera me listan todos, pero uno lo ordena por ID y la otra lo ordena por apellido y nombre a la consulta. Mientras que los tres de abajo lo que hacen es filtrar, no ordenar. Me devuelven uno solo y una me va a devolver una persona que tenga ID, no sé, 28, por ejemplo. O me va a devolver la persona que tenga DNI, número 40 millones, bla, 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 bla. Y si no, por apellido. ¿Se entiende? Eh, Fíjense que todavía no estoy usando nada, estoy predefiniendo y yo podría, profe, ¿puede crear más? Sí, puedo crear 20 más, podría no haber creado ninguna. Lo que yo estoy haciendo al momento de definir esta clase es extendiendo un poco de utilidad, definiendo named query. Che, se me ocurre que esto seguro que lo voy a necesitar, Si bien yo puedo después usar JPQL directo, esto que está acá a la derecha, yo lo puedo usar después en el código. Pero como estas 6 son tan típicas, en vez de ejecutar todo esto, en vez de reescribir todo esto que está acá y correr el riesgo de equivocarme, de tener una typo, un error de sintaxis o lo que sea, las defino como named queries y después las voy a acceder por el nombre directamente. Ya lo vamos a ver, ya llegamos. De la misma manera que tengo entonces estas anotaciones para modificar la clase, después tengo las correspondientes para cada uno de los campos y atributos. Por ejemplo, el ID, yo le estoy diciendo que va a ser ID, o sea, estoy diciendo, che, esta va a ser la clave. Bien. Le estoy diciendo que la estrategia para generar el valor es generation term punto identity. Creo que yo podría haber utilizado una secuencia. Sí, Daniel. Sí, una consulta. ¿Por qué el nombre es persona.findAll? O sea, ¿por qué el persona punto, si lo declaro en la clase persona, no debería tener Porque esa esto, si referencia? vos te fijás, esto que está acá, ya digo, a ver algo. ¿Conocen esto, no? Sí, el generador de código, Del texto. de Bueno, texto. ¿te gusta ese nombre? Sí, está bien. Bien, Daniel Guevara. Da igual el nombre que yo le ponga, es un nombre descriptivo, es un string. Entonces ahora respondiendo a tu pregunta, ¿por qué yo elegí persona.findAll? Porque así como yo tengo named queries en persona, las voy a tener en alumno, en docente,
y yo dije, yo les pongo un nombre para poder acceder la consulta por su nombre. Entonces voy a buscar un nombre que sea representativo. Y los nombres convencionales más típicos eran estos: el nombre de clase, punto, nombre de método o acción representativa. Entonces, find all by ID, etcétera, etcétera. ¿Responde eso a la pregunta? O sea, básicamente le asigna etiquetas a las queries. Nombre. Un nombre le asigno. Después yo me lo tengo que acordar en el código, ¿me explicó? Entonces lo que hago es tratar de que ese nombre sea representativo. No sé si justo te interrumpí, me estabas hablando. No, no, es eso, básicamente. A ver, por un momento pensé que como lo declaraba en persona, podía de alguna forma, a través de la etiqueta name query, asociarlo a persona, justo a la No, clase a la que está. no, no. Lo único que yo estoy asociando acá, estamos, de hecho, yo no tengo por, yo puedo escribir acá una query asociada a curso después, acá, fíjate. Curso. Bien, que también tiene sus naming query. Y bueno, yo podría llevar una de acá para allá y una de allá para acá. Lo que pasa es que estaría confundiendo al pobre cristiano que venga atrás mío a mantener el código, ¿no es cierto? Se supone que uno busca lugares comunes donde definir las naming query y bueno, los lugares más intuitivos y lógicos son estos: las de persona en persona, la de alumno en alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de vuelta, de la misma manera que se registran por nombre las naming query en el contenedor donde corre la aplicación, de la misma manera que lo hace para personas, lo va a hacer después para cursos. Se van a registrar todas juntas, ¿me explicó? Cuando yo compile la aplicación, todo va a quedar en la misma ensaladera, va a quedar todo. ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿cómo se perfecto. llaman esos queries, Perfecto. digamos? Bien, decía, vamos a las de atributo. Tengo una anotación que es ID, que es para definir, y después de ID, no es obligatoria esta, pero suele ir. Yo podría tener, yo puedo en mi tabla definir cuál es mi clave primaria, pero yo no necesariamente la voy a hacer autoincremental o serial o identity o por secuencia, ¿no es cierto? O sea, yo lo puedo hacer autogenerada o no generada. Si la hago no autogenerada, es obligación mía yo generar una, o sea, es obligación de la aplicación obtener de algún lado la próxima key antes de guardar un dato y cerciorarse de que esa key no esté repetida, porque si no estaría violando la clave primaria. Esa es una opción, o sea, que no sea autogenerada. La otra opción es que sea autogenerada, y si es autogenerada, a su vez hay varias estrategias. Yo puedo usar una secuencia, puedo usar campos serial, identity, autoincremental, etcétera, etcétera. No todos los motores tienen las mismas keywords y no todos funcionan iguales. ¿Estamos? A ver, ¿qué es típicamente una secuencia? Una secuencia es una tabla más que está dentro del motor, dentro de la base de datos, que tiene la característica que corre por fuera de toda transacción. Es decir, no importa si yo hice rollback, yo cuando a una secuencia le digo, dame el próximo ID, si yo hago rollback, el ID se consume lo mismo. ¿Estamos? Esa es una estrategia, y el mismo Postgres u Oracle, de hecho creo que Oracle sigue funcionando solo con secuencias. Postgres funcionaba solo con secuencias hasta no me acuerdo qué versión, hace unos años atrás, y a partir de unos años atrás te permite seguir trabajando con secuencias, repito, una tabla de tipo talonario que corre por fuera de toda transacción, o ya implementó keywords como serial o identity. Internamente, ¿cuáles son las pequeñas diferencias que puede haber? La verdad que no tengo idea. No me importa, ¿estamos? Son distintas estrategias, pero el tema es que a ver, cuando se escribió la especificación de JPA, se tuvo en cuenta todas estas cosas. Digamos, che, hay motores que usan secuencias, hay motores que no las usan, hay motores que solamente el motor es el que me va a dar la próxima clave sin que yo le pida la secuencia. Bueno, toda esa lógica interna, ¿quién me la va a dar? Me la va a dar el vendor, porque ¿quién es el que escribe el driver de Oracle? Oracle. Entonces, lo único que JP hace es definir
internamente a través de contratos, interfaces, mecanismo para pedir el siguiente key. Y en función de los parámetros que yo use, bueno, el que programe el driver de Oracle sabrá si tiene que ir a una secuencia o etcétera. Deme un segundito. Perdón. Decía, yo acá estoy consumiendo o seteando configuración a nivel contrato. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo se resuelve internamente? Ya será cuestión de cada vendor de cómo programa su driver. Bien. Y así como yo tengo de vuelta para mostrarles, así como tengo este identity, no sé cuál más hay. Tengo auto, sequence, UID, table, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, está claro que auto es incremental, secuencia es secuencia, tabla no tengo idea y UID no sé si es que me lo va a generar automáticamente el código o se lo va a pedir al motor. Eso ya corre por cuenta de ustedes y el que tenga curiosidad de investigarlo, ¿no es cierto? Por ahora dejo identity, que yo sé que es la que necesito para mi diseño de datos, tanto Postgres, MySQL como H2. ¿Bien? La tercera anotación es basic. Bien, optional false. Espere que haga memoria. Está diciendo que no es nula. Estamos en una columna básica, no puede ser nula. Estoy especificando el nombre de la columna, de vuelta, igual así como yo dije que el nombre de la tabla acá, si se llama igual que la clase, suele no ser necesario, lo mismo pasa con el nombre de la columna. Como la columna se llama PID y el campo se llama PID, no habría hecho falta escribirlo. Bien. Una práctica común es más allá de cómo se llame el campo en la tabla, porque yo le puse PID, pero hay gente que le pone Person ID. Estamos, y está claro que en mi clase se podría haber llamado solamente ID. ¿Bien? No hay problema. Con que yo lo mapee bien con la correspondiente columna es suficiente. Fíjense que las columnas string, como DNI, apellido y nombre, yo puedo setear o no, no es obligatorio, pero esto si yo quiero que a nivel de aplicación se valide algo antes de mandar una query. Supónganse que yo estoy mandando una query que va a hacer un update. Y supónganse que la longitud máxima es X, ¿no es cierto? Y que supónganse, porque hay motores que si soportan 64, yo le mando 200 caracteres, me lo toma, no me da error, pero se pierden, del 65 al 200 se pierden. Dependiendo cómo yo configure, hay otros motores que directamente me van a alargar un error. Bien. Para evitar estas cosas, yo puedo, ¿para qué me permite definirlo? Para que antes de que se ejecute la consulta, vaya al motor, el motor lance la excepción vuelve y consuma toda esta latencia y ancho de banda y demás, ya directamente la aplicación es la que me va a alargar la excepción. Y no me va a dejar poner un valor en DNI que tenga más de 64 caracteres. Y listo, chicos. Listo por ahora con persona. Vamos con, a ver, alumno, si tiene o no. Alumno, bueno, ¿qué es lo primero que voy a decir? Sí, no, sí, me voy a detener. Vamos con alumno. Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, pero fíjense que alumno tiene una particularidad. Alumno, estamos, fíjense, la clase alumno que atiende personas no tiene ID.
este insert y este delete lo tendría que sacar de acá. Bueno, no importa. ¿Dónde empieza? Acá empieza. El único campo que tengo definido acá es legajo. ¿Cómo hago para especificar? Porque está claro que yo acá en persona, al PID, lo tagué como ID. Pero ¿cómo hago para hacer eso con alumno? Porque la clase alumno no tiene ID, pero la tabla alumno sí tiene clave primaria. Entonces, la forma de solucionar esto es anotando ya en la clase. Como no tengo columna para anotar, anoto la clase y la anotación es esta. Primary key join column es PID. La tabla es alumno, las named queries. Esto no sé si lo uso, para qué lo uso, de algún año debo haber querido mostrar algo, no me importa, no me cambia nada. ¿Estamos? Y termino acá con alumno y entonces la que me interesa si era, efectivamente era docente, porque esa sí tiene vínculo. Yo recién pensé, estaba pensando en voz alta, quería ver si alumno tenía o no tenía vinculación con otra clase, más allá de la clase de la cual hereda, pero no tiene. Pero docente, a partir de docente sí hay. Por ejemplo, la materia. Yo quiero que en el docente tener las materias que dicta el docente. Entonces vamos con docente. De vuelta. Entity. Defino la clave primaria porque no la tengo. No tengo una columna. La tabla, las named queries. Y fíjense que acá, aparte del legajo, tengo una colección que se llama materia. Repito, no tengo una colección de ID de materia para ver cuáles son las materias que da el docente. ¿Por qué está esto? Porque si vamos acá, fíjense que yo tengo la persona, el alumno, el docente. Si bien alumno y docente parecen iguales, de hecho son iguales, tienen la misma estructura, cuando yo bajo, existe, acá está, existe esta tabla que se llama materia docentes. ¿Qué docentes dictan qué materia? ¿Bien? Y lo único que tiene son dos campos. ¿Bien? El MID y el PID. En definitiva, entre docente y materia existe una relación muchos a muchos. En el mundo de los datos, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se normaliza? Se crea una tabla intermedia que es de muchos a uno para cada lado. ¿Estamos? Y listo, se solucionó. Y después haciendo joins, yo puedo saber qué materias da cada docente o qué docentes dictan tal o cual materia. ¿Cómo se hace en el mundo de los objetos? ¿Que voy a modelar una clase que se llame docentes por materia o materias por docente? No, porque estaría rompiendo el paradigma de objetos. Se supone que en el paradigma de objetos yo puedo tener o una colección de docentes dentro de la materia y o una colección vamos a vuelta. Yo puedo tener una colección de docentes dentro de una materia o puedo tener una colección de materias dentro del docente o ambos. En mi caso tengo ambos. Bien, si yo me vengo a docente, tengo una colección que es un listado de materias. Ya vamos a este many to many. Y si me vengo a materia, tengo acá una colección, many to many también, que es docentes. Así como tengo colecciones, a ver, yo dije, yo puedo tener one to many to many to one o one to one, en función de dónde las escriba. Si una clase hace referencia a otra como one to many, pues de la otra a esta tengo que referenciar como many to one. Y siempre tengo que definir una que sea dominante, porque así me lo pide la especificación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense
que en el caso de materias, yo no solo tengo la anotación de docentes, la colección de docentes que la anoto como many to many, sino que arriba tuve que especificar información extra. ¿Por qué elegí yo personalmente, poner esta información acá y no en la de docentes? Porque a mí me sonó más lógico decir que la tabla dominante es materia y ver qué docentes dictan tal o cual materia y no al revés. Yo podría haber dicho, no, el dominante es el docente y después yo puedo querer ver qué materias dicta cada docente. ¿Me explicó? Para mí es al revés. Yo tengo una materia, o sea, una cátedra, y en esa cátedra hay docentes asociados. No es que yo tengo docentes y digo, che, a vos te voy a asociar esta cátedra, esta cátedra, esta cátedra. ¿Me explico? Me parece que es más intuitivo el pensamiento humano, si se quiere. ¿Estamos? Entonces yo opté por modelar esta tabla, esta clase como dominante. Entonces, en esta yo, aparte de decir que tengo una colección de clase docente, que lo que va a tener adentro son docentes, objetos de tipo docente, que la relación es mucho, mucho, porque acuérdense, yo tengo docentes y tengo materias. Bueno, en algún lado tengo que especificar cuál es esa tabla intermedia, y la tabla intermedia, que es la join table, se llama materia docentes. Y las columnas son mid y pid. ¿Estamos? Tiene dos join columns, una se llama mid y otra se llama pid. Al haber definido esto acá, repito, esta es la dominante, y en el caso de docente, lo único que tuve que poner es un mapped by. No tuve que definir la join column. ¿Dudas? Profe, No, entonces es inferente el dominante que elegimos. Sí, pueden elegir el que ustedes quieran, Bueno, pero no pueden serlo. Yo no podría a ver, si yo ponía many to many en los dos, perdón, mapped by en los dos, o join column en los dos, voy a tener un error. ¿Me explico? Yo tengo que tengo que elegir uno que tenga una información y otro que tenga la otra. Después no hay problema, porque después él ya va a saber cómo escribir las queries. Cuando yo le diga, che, levántame el docente con ID 48 de la base de datos, me lo va a levantar, y en función de si yo qué tipo de carga, qué tipo de fetch type quiero, si es lazy o eager, ¿me siguen? Lazy o eager, ¿vieron en alguna materia? Bueno, ya llegamos a eso. Más tarde o más temprano puedo querer que cuando levanto un docente me levante también las materias que dicta el docente. Bueno, al yo haber anotado esto de esta manera, le dije al ORM cómo tienen que escribir las queries para asociar, para levantar las colecciones, en definitiva. Y él ya sabrá si, en función de si es eager o lazy, si cada vez que si yo quiero tirar un listado, supónganse que yo quiero tirar un listado de docentes con sus materias. Está claro que debería, no siempre es así, después de estos son los problemas de los RM, hay que ir a andar a tocar, ajustar, hacer tuning, ¿no es cierto? ¿Han escuchado de N+1? ¿Nunca escucharon N+1? Problema típico. En vez de resolver una consulta, que en la misma consulta me venga todo cocinado y resuelto, es levantar distintas secuencias y iterarlas y volver a hacer una última consulta que me dé un resultado, ¿no es cierto? Eso se llama N+1. Bueno, yo acá con una simple consulta en la base de datos, el ORM tendría que darse cuenta cómo escribir esa consulta para que en una sola devolución me dé los datos de cada docente y de cada una de las materias que dicta cada docente. Y no que yo levanto primero todos los docentes y después levanto las materias y después hago las vinculaciones. ¿Me explicó? Eh, y para de contar, chicos, porque curso ya es más de lo mismo. Curso tiene lo mismo, nada más que vincula los alumnos, y la tabla intermedia en ese caso se llama inscripción. ¿Bien? Así como acá la tabla
se llamaba materia docentes. Yo entre curso y alumno tengo acá una que se llama inscripción, que es la que me vincula el curso con cada alumno. ¿Bien? Vamos a correr esto. Perdón, vamos entonces a mi programita. Me da error, lo mismo de recién. Vamos a comentar estas y descomentar estas. ¿Bien? Y este es mi programita. Entonces ya está, ¿no? Ya lo puedo correr. ¿Ya entendieron todo? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Doy por cerrada la clase? ¿No hay nada en pantalla que estén viendo que no entiendan? ¿Están dormidos o están muy cansados? ¿Qué es ese Entity Manager que está ahí? No se había entendido todo, ¿no? Bueno, decía, procedimientos para yo poder implementar JPA. Necesito en algún lado definir las unidades de persistencia. Típicamente suele ser una, yo definí tres, una por cada motor. En función, para yo poder definir esas unidades de persistencia y poder escribir el código, necesito importar las librerías, las dependencias. Cuando diseñé las clases, voy a utilizar un montón de anotaciones para, de alguna manera, indicarle al motor cómo tiene que escribir las consultas para armar las clases. Ya sea para levantarlo o en el camino de vuelta, para guardarlas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se consume esto? Bueno, lo primero que yo necesito, yo para poder después ejecutar estas consultas, se va a hacer siempre a través de un Entity Manager. Yo dije, ¿cómo se llaman las clases que mapean contra tablas? Se llaman entities. Para poder manejarlas, o dicho de otro modo, para poder correr esas consultas, que yo ni por ahí ni me voy a dar cuenta que está corriendo consulta, digamos, para poder yo acceder a la clase que utiliza este mapeo, esa clase se llama Entity Manager, porque maneja entidades. ¿Y cómo la creo? Bueno, porque fíjense acá dice Entity Manager, EM es igual a EMF por punto create Entity Manager. O sea, alguien me la está dando. Y está claro que no estoy usando un constructor. ¿Estamos? Hay otra clase a la cual le estoy pidiendo que me devuelva un Entity Manager. Esa otra clase se llama Entity Manager Factory. Y la forma de crear esa clase no es ni por constructor ni a través de otro objeto, sino a través de otra clase. Esa es una clase, no sé si es abstracta, pero estoy utilizando métodos estáticos. La clase se llama Persistence. El método se llama Create Entity Manager Factory. Y lo que le paso como parámetro es un nombre. ¿Qué nombre? Y bueno, el nombre va a tener que ser o PGPU, esto es un string, chicos, o PGPU, o MyPU, o H2PU. Obviamente, por cuestiones de simplicidad, yo en vez de escribirlos, los tengo en constantes. Y esas constantes o son enumeraciones. No, sí, son constantes. JPA, ¿dónde está JPA? JPA, yo soy JPA. O sea que este JPA que está acá está haciendo referencia a este JPA, está claro, ¿no? Y este PG Persistent Unit tiene que estar definido acá arriba, en algún lado, acá está, PGPU, MyPU o H2PU. Lo mismo que les decía recién. Entonces, ¿cómo es la estrategia? Así como yo antes que hacía, yo al empezar mi aplicación, creaba
un DB Manager y lo conectaba. Y después llamaba a un montón de métodos intermedios y después lo cerraba, ¿se acuerdan? Lo desconectaba y lo cerraba. Bueno, acá con esto pasa lo mismo. Yo acá tengo un método más principal, si se quiere. No hace falta que me vaya al main a hacer esto. Que lo que hace es instanciar un factory que se va a crear con este nombre de Persistent Unit. A ese factory le voy a pedir un Entity Manager y ese Entity Manager es el que le voy a pasar como parámetro al método runTestBatch, que es el que va a tener después todas las implementaciones. Yo le digo consultas, pero llamémosle consulta, no importa. El que va a interactuar con la base de datos, en definitiva. Y una vez que termino este método, bueno, cierro el Entity Manager y cierro el Factory. Bien. ¿Y qué es el método runTestBatch? Bueno, fíjense. Acá están los nombres que veíamos recién. ¿Se acuerdan las named queries? Yo al Entity Manager le digo, créate una named query utilizando la plantilla de la que definí en la clase docente. Docente find by ID. Con este nombre él ya sabe cuál es el JPQL que tiene que ejecutar, lo ejecuta y como lo que estoy devolviendo es un listado, ¿se acuerdan que yo les había mostrado tres JPQLs de arriba que no recibían parámetros y me devolvían una lista o muchos valores? A lo mejor puede ser una lista vacía o con un solo campo, con un solo registro. Pero digo, potencialmente pueden ser varios. Mientras que las últimas tres, una creo que era por ID, la otra era por DNI o legajo, no me acuerdo, no importa. Pero estaban parametrizadas. ¿Estamos? En este caso, yo voy a devolver un result list. Entonces, de vuelta, docentes, que es una lista de docentes, va a ser poblado después de ejecutar el método getResultList de una named query que estoy llamando por su nombre. Y esa ejecución, quien la hace, quien manipula, quien accede a la base de datos, es el Entity Manager. Bueno, y después esto ya saben ustedes, hago un docente for each, itero, muestro. ¿Estamos? Después, ¿qué hago? Docente de... Ah, se ve que el método find lanza excepciones. Entonces estoy obligado a meterlo dentro de un try. Entonces, ¿qué digo? Creo una clase docente, que todavía no está inicializada, ni siquiera a null. Y después digo, intenta, al EM le digo, encontrame con ID 1 una instancia de una clase cuya clase es docente.class. Fíjense que el método es el mismo, es m.find, pero si yo estoy queriendo buscar un docente, necesito pasarle la clase, que es la que está registrada, si necesito un alumno, y si una persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Yo al pasarle el nombre de la clase, los datos de la clase, solo sabe con cuál de estas de acá tiene que ir a mapear las queries. ¿Y qué ID me estás pidiendo? El 1. Si lo puedo levantar, sigue el try, si no va a saltar por el catch. Y lo que estoy haciendo es mostrando el docente. Y ahora sí, ya no me interesa mostrar más porque esto ya corre por cuenta de ustedes. Esto es más todo de lo mismo. Entonces ahora sí, chicos, ahora sí, por fin, lo que me queda es ejecutar. Antes de ejecutar, déjenme ver si... Sí, estoy conectado. Estoy conectado. ¿Y qué estaba corriendo acá? No sé qué estaba corriendo. Vamos a frenar esto y vamos a ver la aplicación. Vamos. Ahí está. Vamos. No sé si ven que se transforma y se destransforma el cursor.
Bueno, Acá ya sale que explotó la aplicación. sí, ya sé que explota. Yo sé que iba a explotar, pero quiero llevarme esto para arriba. Pucha, digo. Bueno, ahí está. Y me lo tomo. Yo sé que iba a explotar y es lo que les quiero mostrar. A ver quién me dice cuál es el error. Les hago una pregunta. En todos los scripts que yo les mandé, ¿el campo legajo existe en algún lado? Sí, en docente y en alumno. PID, ¿existe? Sí, existe en persona, docente y alumno. Nombre, sí, debe existir en materia y persona. Bien. ¿Identifican todos los campos ustedes acá? ¿No hay nada que les haga raro, que les haga ruido? A Type mí me no hace... existe. Eso Type, iba a decir. type. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando en el ejemplo de las cuentas yo puedo tener al final de la tabla puedo tener un campo que se llama tipo, y si la cuenta es, si le pongo una I es de inversión, y si no de ahorro, etcétera, y en función de eso hago el join? Bueno, es acá Eclipse, ni Hibernate, ni un montón de otros respetaron la especificación. La especificación dice, ahora voy a estar ahí está. La especificación dice que si yo modelé persona como joiner, no tiene por qué ir. Esto lo dejo por cuenta de ustedes, chicos, ¿eh? Vayan y busquen Inheritance Type en JPA, péguenle una leída que les va a tomar 15 minutos para que comprendan cuáles son los 4 tipos que hay, para que entiendan el problema. Ahí tienen ejemplos y tienen. Aparte de la explicación que yo di, que yo creo que se entendió. Puedo tener single table, una gran tabla desnormalizada, en cuyo caso también va a buscar un type, ¿bien? Table per class, es la que decía recién, una sola con un type al final, después todas las otras, y si no, joiner, que es lo que yo quiero, pero Eclipse no me lo está dando. Revienta la aplicación. Por lo tanto, y como no solamente lo hace Eclipse, sino que lo hace Hibernate, y como lo hacen los más populares, digamos, ¿qué opción de diseño me queda? La que yo no, la que quería evitar, tener que usar composición en vez de herencia. Cuando ustedes modelen el práctico más adelante, o para si les toca implementar algo de esto para el parcial, no usen herencia, porque les va a saltar por las nubes. ¿Estamos? Como yo no me voy a poner a refactorear esto, porque de hecho lo que yo quería era mostrar, yo el error lo voy a dejar, lo que sí voy a hacer es cambiar ahora la implementación, y les voy a mostrar el código corriendo, pero con OpenJPA. Pero no tienen que usar OpenJPA, cuando usen, el que van a tener que usar es el Eclipse Link, el único. ¿Se acuerdan que yo les dije que había varios? Había la versión vieja, era con Java X y tenía varios. En la versión nueva tengo que poner Jakarta y es una sola dependencia. Bueno, con esa van a tener que trabajar para el parcial. O Hibernate. Si alguien quiere trabajar con Hibernate, trabaje con Hibernate. ¿Estamos? Esta versión que yo tengo de OpenJPA es vieja a tal punto que utiliza Java X como nombre de paquetes en vez de Jakarta. Aún así, a los fines de mostrar, vamos a ir al POM XML, vamos a agarrar Eclipse Link y lo vamos a comentar. Me voy a venir a H2 acá abajo, perdón, a OpenJPA, lo voy a descomentar. Y en el caso de OpenJPA, no en el caso de OpenJPA, tanto uno como el otro, las implementaciones JPA lo que hacen es optimizar. El verbo que utilizan no es optimize, sino enhance.
lo habrán escuchado, se dice que las clases están enhanced, para que performen mejor al momento de compilarse. Se modifica la estructura de la clase, ¿me explicó? En el caso de Eclipse lo hace al vuelo y no necesito nada raro. En el caso de OpenJPA, necesito un plugin que lo haga al momento de buildeo o de compilación. Por lo tanto, no solamente tuve que descomentar acá para la dependencia, sino que también tengo que descomentar acá para habilitar el plugin. Eh, Listo. Y eso significa que si yo hago un run, no va a funcionar. Acá voy a estar obligado a hacer un package. Por si me salta el error y me olvido, quiero haberlo dicho antes. Entonces ya modifiqué acá, vamos al persistence. Acá tengo que modificar, vamos de vuelta. Comento, descomento. Comento, descomento. Comento Eclipse, descomento OpenJPA. Y listo. Bien. Y me tengo que venir ahora a cada una de las clases y comentar, descomentar, comentar, descomentar. Y finalmente en la aplicación lo mismo, el último cambio. Si yo ejecuto esto, va a alargar la aplicación, pero me va a decir que las clases se los muestro. Vamos a tratar de ejecutar sin empaquetar. Y la configuración no permite optimización en runtime, o tengo que usar, acá está, dice que no está en Enhancer, o tengo que usar una configuración a través de Java Agent, que es un dolor en la nuca, o lo que tengo que hacer es precompilar, precompilar y enlazar, o sea, tengo que empaquetar cada una de las clases para que las levante de ahí el main thread, ¿no es cierto? Y las puedo utilizar. Entonces, no me queda otra que venir a hacer un clean. Con un compile solo no me alcanza, tengo que hacer un package. Y aún así, es probable que la primera ejecución y la segunda y la tercera tienen algún error. Fíjense, cuando yo compilé recién, me dice que el enhancer se ejecutó sobre cada una de estas clases, ¿entiendes? Y se ejecutó para Postgre, para MySQL y para H2. Vamos a ver si corre o tengo que volver a hacer un clean y otro package. No, corrió bien. Bueno, creo que había algo más por mostrar. Bueno,
Fíjense, yo tengo un método toString, por eso cuando imprimo los docentes, imprime el nombre, esto debe ser el ID, el apellido, el nombre y el legajo docente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos. Sí. Bien. Fíjense que en el caso de Isaac Newton también es alumno. Es docente y es alumno. Acá lo estoy acá yo levanté un listado de docentes. Entonces me muestra el legajo docente, el legajo docente, el legajo docente, bla, bla, bla. Y acá lo levanté como alumno. Entonces me muestra el legajo alumno, legajo alumno, legajo alumno. ¿Qué pasa con las personas? ¿Ven el problema? Se pone el legajo del alumno y no del docente en No el caso tendré que de... poner ninguno. Fíjense, persona.java. A ver si puedo. ¿Qué hace el método toString? Mostrar el ID, el apellido y el nombre. Claro, no tiene que mostrar el legajo. Ahora, dijimos, en Java no existe polimorfismo estático, o sea que no puedo hacer que una clase derivada se comporte como una base, pero ahí estoy en un problema, porque entonces, si yo estoy levantando de la base de datos, estoy levantando un listado de personas, ¿estamos? La única forma que tenga de saber que Newton es el legajo 10001 es que me haya hecho un join que yo no le pedí a otra tabla. ¿Se entiende, chicos? Entonces, Eclipse Link no me da herencia joiner. Se pasó el contrato por la espalda. ¿Estamos? Chao, por no te lo doy. Usá composición si queréis, si no, arreglatela de otra forma, o anda y create el campo tipo, o sea, rompe el diseño de datos, que es lo último que se debe hacer. No, no, ni siquiera lo último, no se debe hacer. ¿Estamos? Y en el caso de OpenJP, dice, bueno, yo te doy, pero fuerzo los joins. Bueno, supuestamente hay una forma de hacer que no lo haga. Y eso es lo que yo dije, si tenemos tiempo lo explicamos. Yo tanto, fíjense, no sé si es en persona, si es en la base o en las derivadas. Acá, este subclass fetch mode none, supuestamente lo que hace es evitar este problema. Che, no me tires no me tires una subconsulta. Y lo que yo estoy levantando son personas. No te tomes vos el atrevimiento de decirme que lo que me vas a devolver son alumnos o docentes. Yo te pedí personas. ¿Se entiende? Esa era una forma, pero no funciona. Ni me voy a molestar en descomentarlo y comentarlo porque no funciona. La otra forma que sugiere la documentación de OpenJPA es acá. Lo mismo que estaba allá por anotación, ponerlo acá en el XML. Ya probé con todas las combinaciones, de hecho está documentado que esto no funciona. Eso es lo que yo quería mostrar en la clase de hoy y voy a culminar, si me vengo a lo que es semana 6, con el README, voy a culminar con esa frase que está ahí. Aprendan SQL. Seguramente cuando entren en algún proyecto les van a zampar un ORM. Personalmente pienso que son la peor porquería que existen en todos los lenguajes.
a hacerse hombrecito y mujercita y aprender SQL. Bueno, acá, esto que está acá abajo es lo que yo, lo que fui explicando, lo puse acá en el README. Con el approach que vimos en la clase pasada, ninguno de estos problemas existe. Yo modelo como quiero y hago lo que quiero. Precio a pagar, bueno, para mí no es un precio, sino que es un premio. Hay gente que lo sufre, es usar SQL e implementar un patrón propio. Hasta hace unos años atrás todavía se podía. Hoy en día diría que es casi imposible porque ya uno no puede nadar contra la corriente. El mercado es el mercado y a menos que uno sea dueño de la empresa que hace el sistema, no tiene poder de decisión sobre estas cosas. 10:30. Antes de tomar la asistencia, ahora paso a la asistencia. Pregunto si hay dudas. Por ahora nada, profe. Bueno. Em, Tarea. El orders. Yo les voy a dejar subido, yo lo único que tengo encima es el desayuno, así que corto ahora con ustedes. Voy a ver si me despejo la mente un poco y como algo y más tarde, seguramente antes de mañana, ya les deje esto en el repo, en el aula virtual, no es un repo. Y basándose en esto, la tarea que digo, no van a tener tiempo de hoy para mañana, pero la tarea entonces para mañana va a ser aplicar esto mismo al orders. Es decir, van a tener que implementar JPA, configurar el POM XML, configurar Persistence XML, utilizar el provider que ustedes quieran. Alguno pueda querer probar con Hibernate. Yo el que les voy a dejar funcionando, el que yo sugiero es Eclipse. Si bien Eclipse no me da, a ver, yo arranqué diciendo Eclipse no funciona, no me da herencia, bueno, pero es el que tienen que usar. O sea, la solución no es cambiar de provider, la solución es lamentablemente romper el diseño. Si a ustedes les toca modelar algo así en el parcial, no pueden hacer alumno extend persona, tienen que hacer alumno contains persona. Eh, y listo. Queda dada la tarea para mañana. Aguántenme un cachito, entonces ahora paso a la asistencia.